Buenos días, estudiantes del octavo A de la Escuela Básica Santo Domingo. Nuestra novena clase de matemáticas está enfocada en los números enteros y geometría, y es por ello que vamos a hacer un resumen con otro tipo de actividades de la clase 1 a la 4. Por eso están todos los objetivos escritos aquí. Como siempre, recordar el uso de nuestro libro y cuaderno de ejercicios de matemáticas. Escriban en el cuaderno 11 de mayo del 2020 el objetivo de la clase es modelar el aprendizaje de las clases anteriores sobre el conjunto Z y geometría. La habilidad representar, argumentar y comunicar. Tenemos desde la clase 1 a la 3, lo más importante fue la suma de números enteros, la cual utilizamos la recta numérica para poder resolverlos. Eso quiere decir que en el primer ejercicio, cuando tenemos números negativos, que empieza número 7, le sumamos 4 y el 4 es positivo, desde el número 7 nos movemos 4 espacios a la derecha hasta llegar al número menos 3, que ese es el resultado. Lo mismo en el caso de que si tuviéramos primero un número positivo, en este caso 3, y después le sumamos menos 2, nos movemos en este caso, eso sí, hacia la izquierda, puesto porque es el lugar donde se mueven los negativos. Y llegamos al número 1, que es el resultado. En el caso de los números que tienen el mismo signo, positivo, siempre se van a ir sumando y agregando y moviendo hacia la derecha. En el caso de que sean negativos, se van a ir sumando y agregando hacia la izquierda. Cuando vimos las multiplicaciones de números enteros, vimos 4 formas. Una que era elegir uno de los factores para repetir el otro, una cantidad de veces. Por ejemplo, en 3 por menos 12 lo que hicimos fue repetir el menos 12 3 veces y obtuvimos el resultado de menos 36. Después utilizamos la recta numérica de 4 por menos 6. Entonces nosotros nos ubicamos en el 0 y fuimos moviéndonos 4 espacios de 6 en 6. Y eso nos dio el resultado de menos 24. Luego utilizamos una estrategia en la cual usábamos un número fijo, que es el menos 2, y le íbamos multiplicando por el resto de los números. Por ejemplo, tenemos 2 por menos 2 es menos 4. 1 por menos 2 es menos 2. 0 por menos 2 es 0, porque recordemos que todo número multiplicado por 0 da 0. Tenemos menos 1 por menos 2 es 2, menos 4, menos 2, perdón, por menos 2 es 4. Luego tenemos el ejemplo número 4, donde de nuevo nos refuerza el hecho de que todo número multiplicado por 0 es 0. Entonces luego realizamos la multiplicación de 20 por menos 11, nos da menos 220 y bajamos menos 9. Sumamos 0 más menos 220, que nos da menos 220, y le sumamos más menos 9, y eso nos da menos 229. Luego tenemos las siguientes actividades. Dice, un submarino de investigación se sumerge para realizar una excursión al fondo marino. En un viaje de descenso hacia sonar un pito o silbato cada 50 metros de profundidad. Para calcular las profundidades bajo la superficie del agua se usan números negativos. ¿Qué profundidad alcanza el submarino cuando el silbato sonó por séptima vez? Entonces nos aparecen acá representados los menos 50 de cada una vez que sonó el silbato y nos están pidiendo que coloquemos cuál es el resultado de esa suma. Y luego también nos explican que colocar el número 7 por cada una vez que se suena el silbato y multiplicarlo por menos 50, que es la distancia en la que suena cada vez, que el resultado es. Y al compararlo nos vamos a dar cuenta que da el mismo resultado. Luego tenemos el siguiente ejercicio, que es para practicar estas multiplicaciones de enteros. Lo primero que vamos a hacer, y vamos a usar la estrategia de que vamos a multiplicar los factores y luego vamos a multiplicar los signos. Recordando que signos iguales, el resultado es positivo, y signos diferentes, el resultado es negativo. Luego tenemos el ejercicio número C, que dice que tenemos que calcular el número que nos falta para obtener el producto. Lo primero que vamos a hacer al revés de acá es ver el resultado del producto. Si el resultado del producto es negativo, quiere decir, en este caso yo tengo 13, el número que me falta va a ser negativo. ¿Sí? Y así sucesivamente. Luego, en una clase, en la número 1, vimos las propiedades de la adición y multiplicación. Está la conmutativa, que dice que el orden de los números no altera el resultado. Y como se ve, habla de la fórmula, que es A más B es igual a B más A, o A por B es igual a B por A. Esto quiere decir que si yo sumo un número, cualquiera con otro, no importa el orden que las dé, nos va a dar el mismo resultado.
Y la asociativa, donde la agrupación de los números no altera el resultado. Eso quiere decir, si yo agrupo en un paréntesis A más B y después le sumo C, es lo mismo que sumarle a A el resultado de B más A, C. Luego tenemos el elemento neutro, que es agregar o multiplicar un número inicial que no se altera. El elemento neutro en la adición es el 0, quiere decir que si a cualquier número le sumo 0 va a dar el mismo número. Y en la multiplicación es el 1, si yo multiplico cualquier número por 1 me va a dar el mismo número. Luego tengo el elemento absorbente, que es multiplicar un número por 0 y que resulte 0. Esta propiedad solo está en la multiplicación. Entonces, si yo multiplico cualquier número por 0, me va a dar 0. Luego tengo la propiedad de clausura, que es la que indica que al sumar o multiplicar números, siempre vamos a obtener un resultado. Por ejemplo, si yo sumo un número cualquiera por otro número cualquiera, me va a dar otro número que es distinto de esos dos. Sí, lo mismo al multiplicar. Importante destacar que todas las operaciones matemáticas, sea multiplicación, adición, suma, resta y división, tienen esta propiedad. Todos los ejercicios tienen un resultado. A eso se refiere clausura. Y la distributiva, que es la unión de la adición y multiplicación, y no importa el orden de los agrupandos y da el mismo resultado. Eso quiere decir que si A lo multiplico por la suma de B más C, va a ser lo mismo que multiplicar A por B y sumarle el producto de A por C. También vimos el valor absoluto, que se denomina como valor absoluto a la distancia que existe entre un número y 0. En este caso, a mí me están pidiendo que yo diga cuál es el valor absoluto de menos 6 y 6. Como ustedes pueden apreciar, lo que yo debo hacer es contar la distancia. Por lo tanto, si yo me ubico en el 0 y avanzo hacia el menos 6, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 espacios. Lo mismo que si yo cuento de 0 a 6, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto, el valor absoluto va a ser el mismo para menos 6 y 6, que es 6, puesto que es la posición que se movió. Luego, tal como lo hicimos en clase, para poder reforzar nuestros conocimientos, vamos a jugar el siguiente juego. Usted le va a hacer doble clic al ese link y le va a aparecer la siguiente página. Va a colocar su nombre y va a colocar empezar. Ahí dice, según la relación del orden de los números enteros, ¿cuál de las siguientes situaciones es verdadera? ¿Que 10 es menor que 0? ¿Que 10 es mayor que 0? ¿Que menos 10 es mayor que 0? Yo marco una alternativa. Yo puedo pinchar, marcar la flechita para seguir. Dice la temperatura está a 7 grados bajo cero. ¿Qué número entero puede representar esta situación? Yo voy y marco mi respuesta. Todo eso lo hago hasta completar mis preguntas, ¿sí? Las 20 preguntas. Luego de eso, nosotros volvemos a nuestras actividades, en las cuales ustedes se pueden dar cuenta, en las que vamos a revisar, como lo hicimos en clases, las actividades entre la página 10 y 15 y cuaderno de ejercicio 6 y a la 8. Y vamos a ver si tenemos nuestras actividades completadas. Si no es así, nosotros debemos revisarlas, ver qué nos falta o qué no entendemos para poder preguntar en nuestra siguiente clase. Luego, en la clase 4, que era de geometría, vimos muchas cosas, ¿sí? Y era una clase donde había mucha información esencial para poder trabajar este año en geometría. Entonces tenemos nosotros, antes de comenzar, estos ejercicios que tienen que ver con el conocimiento sobre las caras de los cuerpos. Entonces tenemos en la primera, en la letra A, me dice cuál de estas figuras, tiene 6 caras. Después, ¿cuál de estas tiene 4 caras? ¿Cuál de estas tiene 5 caras? Y ahí está, ¿cuál de estas tiene 5 caras? ¿Sí? Luego de eso, vimos un cuadro resumen con características de cada uno de los cuerpos o figuras esenciales para el trabajo de nuestras actividades de este año. Entonces tenemos el cubo. Es un cuerpo formado por 6 caras que son cuadradas. Las caras son congruentes de forma paralela y de a pares. Tienen 4 lados. Es conocido como un paralelepípedo espacial. Y aquí está el cubo, como se ve, y su red.
Luego tenemos su fórmula. ¿Y qué significa? Significa la fórmula que es sacar el área de una cara y luego multiplicarla por 6, puesto que es la cantidad total de caras de un cubo. Después tenemos el volumen. Es multiplicar el alto por el ancho y por la profundidad de sus aristas. Recuerden que los cubos son cuadrados perfectos, por lo tanto todas sus aristas miden lo mismo. Por eso se repite la letra A todo el rato. Luego tenemos el paralelepípedo. Es un prisma cuyas bases son paralelogramos. Tienen 6 caras paralelas, 2 a 2, posee aristas laterales perpendiculares a las bases y sus caras son rectangulares. Ahí tenemos cómo se ve el paralelepípedo, su red. Luego, el área, ¿qué significa? Es sacar el área de cada rectángulo y multiplicarlo por 2 y luego sumarlo. Recuerde que el paralelepípedo tiene 3 rectángulos. Por eso, tiene 3 rectángulos, pero tiene 6 caras. Entonces, uno lo multiplica por 2 cada cara para tener las 6 caras totales. Y para el volumen es multiplicar su altura por el ancho y por su profundidad. Luego tenemos el rombo. El rombo es una figura geométrica plana de 4 lados de igual longitud y que tiene sus lados opuestos paralelos. Por lo tanto, es un paralelogramo. El rombo consiste en la unión de sus lados por 4 puntos llamados vértices. Los ángulos interiores del rombo son diferentes de 90 y los ángulos opuestos son iguales. Por lo tanto, tiene 2 ángulos agudos y 2 ángulos obtusos. Y eso se puede observar aquí. Luego tenemos el área. El área se calcula mediante el producto de las diagonales y dividiéndolos por 2. Acá en esta otra representación tengo la diagonal 1 y la diagonal 2 y se divide por 2. El volumen no aplica. En el triángulo tenemos que es una figura geométrica considerada como polígono de 3 lados, 3 ángulos y 3 vértices que se unen cada uno en un punto común de sus lados. Aquí está el triángulo. El área es... El cálculo corresponde al producto de la mitad de la base. ¿Sí? Base por altura partido por 2. Luego tenemos el trapecio. El trapecio es un polígono de 4 lados cuadriláteros, siendo solo 2 de sus lados paralelos y desiguales, las fases A y B. Los trapecios se pueden clasificar en trapecio rectángulo, en trapecio isósceles y en trapecio escaleno. Su fórmula de área es la siguiente. Se dice, se calcula a partir de su altura y los 2 lados paralelos A y B, o las fases de él. Es multiplicar el resultado por la altura, que es la medida del trapecio. Entonces tenemos que va a ser las bases A y, en este caso, AB, se suman, se multiplican por la altura y se divide por 2. Luego tenemos la circunferencia, que es el conjunto de todos los puntos del plano que equidistan de un mismo punto llamado centro de la circunferencia, y el punto centro no pertenece a la circunferencia. La circunferencia se nombra con la letra del centro y un radio. Entonces acá tenemos el ejemplo de una circunferencia. Uy, acá se ve chiquitito. El área es pi por radio al cuadrado. ¿Sí? Luego tenemos que el círculo es la figura plana formada por una circunferencia. Eso quiere decir que el círculo es lo que está dentro y la circunferencia es la línea, ¿sí?, que se dibuja. Y el área es la misma. Y el volumen no aplica para ellos. Luego de este resumen cortito, lo que vamos a hacer va a ser de nuevo practicar nuestros conocimientos a través de este juego. Entonces nosotros vamos a hacer doble clic. Vamos a colocar nuestro nombre y vamos a empezar. Tenemos el hexaedro, es otro nombre que recibe el cubo, es falso, es verdadero. Yo marco mi alternativa. Luego continúo. Recuerden que marcando la flechita usted puede adelantarse. ¿Esta forma es de cubo? Sí. ¿Es plana? No. Marco la respuesta y prosigo. Son 11 preguntas las cuales yo voy a ir respondiendo, una a una. Cuando las tenga todas listas, yo, como puedo ver, aquí tengo otro link, entonces vamos a practicar. Vamos a seguir practicando. Entonces, vamos a hacer doble clic
y vamos a ir a la otra actividad donde también vamos a colocar nuestro nombre y vamos a empezar. Dice, ¿cómo es esta recta con respecto a la circunferencia? Tocante tangente exterior. Marco mi alternativa. Dice, ¿cuál es la longitud de una circunferencia cuyo radio o cuyo diámetro mide 5 centímetros? Entonces yo sé que la longitud es perímetro y aplico la fórmula de perímetro y resuelvo esta actividad. Luego de que yo haya resuelto las 10 preguntas, vemos y revisamos las actividades que tendríamos que haber desarrollado de la página 116 y 117 de nuestro libro. Además, habían algunas actividades dentro de la clase anterior que no estaban dentro del libro, pues eran de repaso o refuerzo. Revisamos si tenemos estas actividades realizadas y luego respondemos en nuestro cuaderno las siguientes preguntas. ¿Qué te falta aún para comprender? ¿Qué actividades realizarás para poder mejorar en tus aprendizajes? Escribe 2 acciones que te ayudarán a mejorar el aprendizaje ya obtenido. Recuerden que las acciones son los actos. Lo que yo como estudiante hago para mejorar. Recuerden escribir qué aprendieron hoy y qué me falta por aprender. Bueno chicos, con esto me despido. Un fuerte abrazo y nos vemos en la siguiente clase.